Bombazo en el mercado de fichajes. Florentino Pérez garantiza actúa fuerte para asegurar un fichajazo. Dale al like, suscríbete al canal y déjanos tus comentarios. Quédate hasta el final para no perder nada. Hay momentos en el fútbol en los que una historia comienza a gestarse en silencio, lejos de los focos, lejos de los titulares ruidosos, pero que poco a poco empieza a tomar forma hasta convertirse en algo que puede cambiar el futuro de un club. Y hoy, precisamente hoy, una de esas historias podría estar empezando a escribirse alrededor del Real Madrid y de un joven talento inglés que muchos aficionados todavía no conocen del todo, pero que podría convertirse en uno de los nombres que marquen la próxima década del fútbol europeo. Hablamos de Myles Lewis Skelly, un lateral izquierdo de apenas 19 años que pertenece al Arsenal y cuya situación actual podría abrir una puerta inesperada para el gigante blanco. Y aquí es donde quiero preguntarte algo directamente a ti, que sientes los colores, que analizas cada movimiento del club. ¿Crees que el Real Madrid debe adelantarse siempre al futuro y apostar por talentos jóvenes antes de que exploten, o debería centrarse únicamente en estrellas ya consolidadas? Piénsalo, porque esta historia tiene muchos más matices de los que parece a simple vista. En los despachos del Real Madrid hay una obsesión muy clara desde hace años: detectar talento antes que nadie. No esperar a que un futbolista se convierta en una estrella mundial para entonces intentar ficharlo a precio de oro, sino descubrirlo cuando todavía está creciendo, cuando su potencial es enorme pero aún no ha explotado del todo. Esa estrategia ya ha dado resultados impresionantes en los últimos años, con jugadores jóvenes que llegaron con promesa y terminaron convirtiéndose en piezas fundamentales del equipo. Y ahora, según varias fuentes cercanas al seguimiento de talentos europeos, el nombre de Myles Lewis Skelly empieza a aparecer con insistencia en los informes que circulan por las oficinas del club madrileño. Pero la pregunta que muchos se hacen es sencilla: ¿por qué un jugador tan joven, formado en una de las academias más prestigiosas de Inglaterra, podría estar disponible para un movimiento así? La respuesta tiene mucho que ver con su situación actual dentro del Arsenal. A pesar de que el club londinense siempre ha hablado de él como una de las grandes joyas de su cantera, la realidad sobre el terreno de juego está siendo muy distinta esta temporada. Bajo las órdenes de Mikel Arteta, el joven lateral apenas ha tenido oportunidades reales para demostrar su talento en la Premier League. Sus minutos han sido escasos, casi testimoniales si se comparan con la enorme expectativa que rodeaba su progresión hace apenas un par de años. Imagínate por un momento lo que significa eso para un futbolista de 19 años. Estás en un club enorme, entrenas con grandes jugadores, sabes que tienes talento, que puedes competir, pero cada fin de semana miras el reloj y los minutos no llegan. La paciencia se pone a prueba. La confianza empieza a tambalearse. Y el entorno del jugador empieza a hacerse preguntas incómodas. ¿De verdad este es el mejor lugar para crecer? ¿O tal vez ha llegado el momento de buscar un proyecto donde el talento tenga más espacio para desarrollarse? En el caso de Myles Lewis Skelly, la frustración empieza a ser un factor que no se puede ignorar. Los números hablan por sí solos. Apenas ha disputado alrededor del 12% de los minutos posibles en la liga inglesa esta temporada. 12%. Si lo piensas fríamente, es una cifra muy baja para un jugador que se suponía debía empezar a integrarse poco a poco en el primer equipo. Y aquí es donde el Real Madrid empieza a observar con atención. Porque si algo caracteriza al club blanco es su capacidad para detectar oportunidades cuando otros todavía no las ven con claridad. En el análisis que realizan los técnicos del club, Lewis Skelly no es simplemente un lateral más. Es un futbolista con una combinación muy interesante de cualidades: velocidad, capacidad para proyectarse al ataque, buen control del balón en espacios reducidos y una inteligencia táctica que le permite adaptarse a posiciones más centradas del mediocampo. Esa versatilidad es oro puro para cualquier entrenador moderno. Y aquí quiero detenerme un momento para preguntarte algo importante. Si fueras tú quien toma la decisión en el Real Madrid, ¿apostarías por un jugador joven como Lewis Skelly aunque todavía no tenga experiencia al máximo nivel? ¿O preferirías un lateral consolidado, con muchos partidos encima, aunque su margen de crecimiento sea menor? Déjalo en tu mente por un segundo, porque la dirección deportiva del club lleva tiempo reflexionando exactamente sobre ese tipo de decisiones. Lo interesante de esta situación es que, dentro del Arsenal, todavía no existe una decisión definitiva sobre el futuro del jugador. El club inglés sigue creyendo en su talento, eso está claro. Nadie duda de que es uno de los proyectos más prometedores que han salido de su cantera en los últimos años. Pero también son conscientes de una realidad incómoda: el desarrollo de un futbolista joven necesita minutos reales de competición. Sin ellos, el progreso se estanca. Y cuando un talento siente que su crecimiento se está frenando, el mercado siempre empieza a moverse. Agentes, clubes observadores,
directores deportivos, todos comienzan a mirar la situación con otros ojos. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo. No hay negociaciones oficiales todavía. No hay ofertas formales sobre la mesa. Pero sí hay algo que en el fútbol suele ser el primer paso de una gran operación: seguimiento constante. Los ojeadores del Real Madrid llevan tiempo analizando cada detalle del juego de Luis Skelly. Sus movimientos sin balón, su capacidad para romper líneas cuando se incorpora al ataque, su lectura del juego en transición defensiva. Cada pequeño aspecto está siendo evaluado con lupa. Porque cuando el club blanco decide apostar por un jugador joven, lo hace con una convicción total. Ahora bien, aquí aparece una cuestión fascinante que quiero plantearte directamente. Imagínate que eres Miles Lewis Skelly por un momento. Tienes 19 años. Estás en el Arsenal, uno de los grandes clubes de Inglaterra, pero los minutos no llegan. Y de repente aparece la posibilidad de que el Real Madrid esté siguiendo tu evolución con interés. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Seguir luchando por un sitio en Londres, o empezar a imaginar tu futuro en el Estadio Santiago Bernabéu? Porque no nos engañemos. Cuando el Real Madrid aparece en una historia de mercado, todo cambia. Las expectativas cambian. Las decisiones cambian. Incluso la percepción que el propio jugador tiene de su carrera puede cambiar por completo. Y lo más interesante de todo es que esta historia apenas está comenzando. El verano todavía queda lejos, pero en el fútbol moderno las decisiones importantes empiezan a prepararse muchos meses antes de que se abra oficialmente el mercado de fichajes. En silencio. Con paciencia. Con estrategia. Así que te dejo una última pregunta antes de continuar con la siguiente parte de esta historia que puede volverse mucho más intensa de lo que imaginas. ¿Crees que Miles Lewis Skelly podría convertirse en el próximo gran talento joven en vestir la camiseta del Real Madrid? ¿O piensas que el Arsenal terminará reteniendo a su joya antes de que alguien más pueda llevársela? Quiero leer tu opinión. Porque lo que viene a continuación podría sorprender a muchos aficionados. El fútbol tiene algo que siempre fascina a los grandes clubes: el potencial oculto. Ese talento que todavía no ha explotado del todo, pero que cuando se analiza con calma deja ver destellos de algo muy grande. Y precisamente por eso el nombre de Miles Lewis Skelly empieza a generar cada vez más curiosidad entre los observadores del Real Madrid. No estamos hablando simplemente de un joven lateral que necesita minutos. Estamos hablando de un perfil futbolístico que, analizado con profundidad, podría encajar de una forma muy interesante dentro de la estructura del equipo blanco en los próximos años. Pero antes de entrar en ese análisis, quiero preguntarte algo muy directo como aficionado. Cuando piensas en el futuro del Real Madrid, ¿prefieres que el club construya su plantilla con estrellas consolidadas o con jóvenes talentos que puedan crecer dentro del proyecto? Es una pregunta que divide a muchos madridistas. Algunos quieren fichajes galácticos inmediatos. Otros prefieren apostar por jugadores jóvenes que puedan convertirse en estrellas dentro del propio club. Y el caso de Lewis Skelly encaja perfectamente dentro de ese segundo modelo. Si analizamos su perfil como futbolista, lo primero que llama la atención es su capacidad para moverse entre varias posiciones. Aunque oficialmente se le considera lateral izquierdo, su formación en la cantera del Arsenal le ha permitido desarrollar una inteligencia táctica poco común para su edad. En muchos partidos de categorías inferiores ha actuado también como mediocampista interior, lo que significa que entiende muy bien los movimientos dentro del centro del campo. Esa característica es extremadamente valiosa en el fútbol moderno. Piensa por un momento en cómo juegan hoy los grandes equipos europeos. Los laterales ya no son simplemente defensores que suben y bajan por la banda. En muchos sistemas se convierten en jugadores híbridos. A veces se meten hacia adentro para ayudar en la construcción del juego. Otras veces se proyectan como extremos adicionales para generar superioridad ofensiva. En ese tipo de estructuras tácticas, un jugador como Lewis Skelly puede convertirse en una pieza muy interesante. Su velocidad es otro de los aspectos que más destacan los informes técnicos. Tiene una aceleración explosiva que le permite recuperar posiciones defensivas rápidamente, algo fundamental cuando un lateral se proyecta constantemente al ataque. Pero lo que más sorprende a muchos analistas no es solo su velocidad, sino su capacidad para tomar decisiones con el balón en movimiento. No es un jugador que simplemente corre por la banda y centra sin pensar. Tiene visión para asociarse, para filtrar pases interiores y para romper líneas cuando encuentra espacios. Ahora quiero que imagines algo conmigo. Visualiza por un momento al Real Madrid dentro de 2 o 3 temporadas. El equipo sigue evolucionando, el ritmo del juego es cada vez más rápido y el sistema necesita jugadores capaces de adaptarse a distintas funciones dentro del campo. En ese contexto,
Un lateral que también pueda actuar como mediocampista en ciertos momentos del partido se convierte en una herramienta táctica muy poderosa. Y aquí aparece una pregunta interesante para ti. Si Luis Skelly llegara al Real Madrid, ¿cómo crees que debería utilizarse? ¿Como lateral izquierdo puro que compita por esa banda? ¿O como un jugador más híbrido, capaz de entrar al mediocampo cuando el equipo tenga la posesión? Piénsalo bien, porque esa versatilidad podría ser precisamente la razón por la que el club lo está observando con tanto interés. Otro punto importante en su análisis es su personalidad dentro del campo. A pesar de su juventud, Luis Skelly no es el típico jugador que se esconde cuando recibe presión. Al contrario, muchos entrenadores de categorías inferiores del Arsenal han destacado su valentía para pedir el balón incluso en situaciones complicadas. Ese tipo de mentalidad es algo que en el Real Madrid se valora muchísimo. Porque jugar en el Real Madrid no es solo una cuestión de talento técnico. También es una cuestión de carácter. El Estadio Santiago Bernabéu puede elevar a un jugador al máximo nivel, pero también puede poner a prueba a quienes no están preparados para la presión. Por eso cada fichaje joven se analiza no solo desde el punto de vista futbolístico, sino también psicológico. Y aquí te lanzo otra pregunta como aficionado. ¿Crees que un jugador de 19 años está preparado para soportar la presión de vestir la camiseta del Real Madrid? Algunos dirán que es demasiado pronto. Otros recordarán que muchas estrellas comenzaron su camino muy jóvenes en clubes gigantes. Quiero saber tu opinión, porque esta es una de las grandes dudas que siempre aparecen cuando se habla de fichajes jóvenes. También hay que entender el contexto actual dentro del Arsenal. La competencia en su posición es fuerte, y eso ha limitado considerablemente sus oportunidades. Cuando un equipo está luchando por títulos importantes, los entrenadores suelen confiar más en jugadores con experiencia inmediata. Eso puede ser frustrante para los jóvenes talentos que necesitan minutos para demostrar lo que valen. Pero en el fútbol, lo que para un club puede ser un problema, para otro puede convertirse en una oportunidad. Y eso es exactamente lo que el Real Madrid está evaluando. Si la situación de Luis Skelly no cambia en los próximos meses, el escenario de una posible salida podría empezar a tomar forma cuando llegue el próximo mercado de verano. Ahora bien, aquí hay algo que muchos aficionados quizá no están considerando todavía. El Real Madrid no suele fichar jugadores jóvenes simplemente para llenar la plantilla. Cuando el club apuesta por un talento de este tipo, lo hace pensando en el largo plazo. En su desarrollo. En su evolución dentro de un proyecto que aspira siempre a competir por todo. Imagínate que Luis Skelly llega a Madrid y empieza a entrenar rodeado de algunos de los mejores jugadores del mundo. Imagínate lo que puede significar para un futbolista de su edad aprender cada día en ese entorno competitivo. A veces ese tipo de experiencia acelera el crecimiento de una forma impresionante. Pero todo esto nos lleva a una pregunta clave que quiero que respondas como madridista. Si tuvieras que decidir hoy mismo, ¿apostarías por fichar a Maíls Luis Skelly como una inversión de futuro, o preferirías que el club busque un lateral más experimentado para reforzar la plantilla inmediatamente? Porque la tercera parte de esta historia podría revelar algo muy importante sobre cómo el Real Madrid planea moverse en el mercado. Y créeme, hay detalles que podrían cambiar completamente la forma en que muchos aficionados ven esta posible operación. Hay historias en el mercado del fútbol que parecen pequeñas al principio, casi invisibles para el gran público, pero que con el paso de los meses terminan convirtiéndose en movimientos estratégicos que cambian el rumbo de un equipo. Y lo que está ocurriendo alrededor de Maíls Luis Skelly podría ser exactamente una de esas historias silenciosas que el Real Madrid prepara con paciencia, con cálculo y con una visión que siempre mira varios años hacia adelante. Porque si algo ha demostrado el club blanco en la última década, es que ya no se mueve únicamente por impulsos mediáticos o fichajes galácticos inmediatos. La estrategia ha cambiado. Hoy el Real Madrid combina estrellas consolidadas con jóvenes talentos capaces de convertirse en pilares del equipo en el futuro. Y dentro de esa filosofía, el perfil de Luis Skelly encaja de una forma sorprendentemente lógica. Ahora bien, aquí es donde la historia empieza a volverse realmente interesante. Dentro del Arsenal todavía existe confianza en el talento del joven inglés. Nadie duda de su calidad ni de su potencial. Pero en el fútbol moderno hay una realidad que no se puede ignorar. Los jóvenes necesitan minutos para crecer. Y cuando esos minutos no llegan, tarde o temprano empiezan a aparecer decisiones difíciles. El entorno del jugador ya empieza a analizar con atención cuál podría ser el siguiente paso en su carrera si la situación no cambia en los próximos meses. No se trata de una ruptura con el Arsenal ni de un conflicto abierto. Se trata de algo mucho más común en el fútbol actual, la búsqueda del mejor camino para desarrollar una carrera al máximo nivel.
Y aquí es donde el Real Madrid observa con paciencia. En las oficinas del club saben que el mercado de verano puede abrir oportunidades inesperadas. Muchas operaciones importantes no nacen de negociaciones largas o públicas, sino de situaciones concretas en las que un jugador necesita un nuevo escenario para seguir creciendo. Si Luis Skelly termina la temporada con pocos minutos, esa posibilidad podría empezar a tomar forma. Pero quiero que pienses en algo muy importante como aficionado. Si este movimiento llegara a producirse, no sería un fichaje pensado para titulares inmediatos ni para resolver una urgencia puntual. Sería una apuesta estratégica. Una inversión de futuro. Un jugador joven que podría desarrollarse dentro del ecosistema competitivo del Real Madrid. Y aquí te lanzo una pregunta directa. ¿Te gustan este tipo de fichajes silenciosos que luego terminan explotando años después? ¿O prefieres operaciones grandes y mediáticas que impacten inmediatamente en el equipo? Porque la historia reciente del fútbol está llena de ejemplos que comenzaron exactamente así. Jugadores jóvenes que llegaron casi sin hacer ruido, y que con el tiempo terminaron convirtiéndose en figuras importantes. Si analizamos el posible encaje de Luis Skelly dentro del Real Madrid, hay varios escenarios interesantes. Uno de ellos sería su desarrollo progresivo como lateral izquierdo ofensivo. Su velocidad, su capacidad para proyectarse al ataque y su buena relación con el balón podrían encajar muy bien en un sistema donde los laterales participan activamente en la creación ofensiva. Pero hay otro escenario que muchos analistas consideran aún más interesante. Su capacidad para jugar también en el centro del campo abre la puerta a una evolución táctica. En el fútbol moderno, cada vez más equipos utilizan laterales que se cierran hacia adentro cuando el equipo tiene la posesión. Esto crea superioridad numérica en el mediocampo y facilita la circulación del balón. Luis Skelly tiene características que podrían permitirle desarrollar ese rol híbrido. Ahora quiero que imagines algo conmigo. Un partido importante en el Estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid domina la posesión. El lateral izquierdo no solo sube por la banda, sino que en ciertos momentos se mete hacia adentro para ayudar a controlar el mediocampo. Ese tipo de movilidad genera espacios, rompe las estructuras defensivas del rival y ofrece nuevas soluciones tácticas. Ese es exactamente el tipo de jugador que muchos entrenadores modernos buscan hoy en día. Pero aquí aparece otra pregunta clave para la afición. ¿Crees que el Real Madrid debería seguir apostando fuerte por talentos jóvenes antes de que exploten completamente? ¿O piensas que el club debería centrarse más en fichajes consolidados que garanticen rendimiento inmediato? Tu opinión como aficionado es muy interesante en este tipo de debates, porque el modelo de construcción del equipo influye directamente en el futuro deportivo del club. Lo que está claro es que, por ahora, no existen negociaciones formales entre el Real Madrid y el Arsenal. Nadie está hablando de ofertas oficiales ni de acuerdos cerrados. Lo que sí existe es algo que en el mundo del fútbol suele ser el primer paso de una operación importante: seguimiento constante. Los informes técnicos continúan. Los ojeadores siguen observando. Los analistas del club evalúan su evolución partido tras partido. Y en paralelo, la situación del jugador dentro del Arsenal será determinante. Si en los próximos meses empieza a tener más protagonismo, el escenario podría cambiar completamente. Pero si los minutos siguen siendo escasos, la posibilidad de buscar un nuevo proyecto podría ganar fuerza cuando llegue el verano. Y aquí te dejo la gran pregunta final de toda esta historia. Si finalmente el Real Madrid decide apostar por Maíls Luis Skelly, ¿crees que podría convertirse en uno de esos fichajes inteligentes que dentro de unos años todos recuerdan como una gran decisión? ¿O piensas que el Arsenal terminará reteniendo a su joven talento antes de que alguien más pueda llevárselo? Te leo en los comentarios. Quiero saber qué piensa la afición sobre esta posible operación y cómo ven el futuro de este joven futbolista.